Pues aquí estamos en la tercera cita de este Vita 2012, en la que nos acompañan Diego López y Alejandro de la Peña, dos de los actores que esta tarde-noche van a poner aquí en pie en el escenario de este auditorio 11 minutos de adaptación escénica de la novela del mismo título de Rafael Sierra. Ellos pertenecen al elenco del grupo vizcaíno El Beso Teatro, una compañía que nacía como asociación hace 4 años, aunque como resultado de un proceso algo anterior, ya sé que habíais llegado, un proceso que se había iniciado concretamente en septiembre del año anterior, con la unión de sus fundadores, uno de ellos el propio Diego López, para llevar al escenario un primer proyecto que creo que se llamaba La Ruleta. La Ruleta, sí. Un grupo de teatro cuyo apelativo, y lo han dicho ellos mismos, entonces para qué cambiarles las palabras, es reflejo del amor que sienten hacia eso, hacia el teatro. Es hijo también de la emoción que les produce el experimentarlo y vivirlo y de las sensaciones que les provocan esas vivencias. Porque vivirlo, y voy a seguir citando sus propias palabras, es como la caricia percibida de un beso. Y ya que me he puesto a citarles, pues os leo también, y además así me edito trabajo propio, lo que ellos mismos dicen en su web. Nuestra inquietud fue y sigue siendo vivir el teatro, entenderlo, disfrutarlo. Y para ello, desde el principio, hemos estado abiertos a todo y negados a nada. Es decir, hemos sido partícipes de todas las influencias y formas de expresión que nos han llegado. Hemos sido permeables a todo aprendizaje y a todas las técnicas que nos puedan llegar a aportar algo en el amplio mundo de las artes escénicas. Y todo ello con un fin: saber más y conocer más a fondo obras y autores para poder desarrollar y poner en escena con el máximo rigor y profundidad los diferentes proyectos que afrontemos. Y siempre desde la curiosidad, desde la inquietud, desde la investigación y, por supuesto, desde la humildad, comprendiendo todo aquello que nos queda por aprender, mostrar, disfrutar, pero sobre todo vivir y amar al teatro. Pues bien, esta gente, estos enamorados del teatro y del hacer escénico, que en estos años de correrías pues se lo han debido currar mucho, porque han puesto en pie no solo La Ruleta, sino Juicio a los Humanos, Romancero Gitano, La Ciudad Perdida, conviviendo con el caos, La Comunera o Animal, aparte de que gestionan junto a Aura Teatro la sala Container en Deusto, tienen la sala Clip, esa que es aula creativa, estaban en la radio, porque formaron parte del elenco del programa radiofónico directo del Club de los Sentidos, de Radio Popular, R y Ratia, son quienes esta tarde nos van a contar cómo un Adolf Hitler, que en la primavera de 1945 ya debía ser el único que no veía clara la derrota de Alemania y seguía soñando con un posible componenda con los aliados que cambiara un poco el curso de los acontecimientos, decide viajar al campo de concentración de Dachau para entrevistarse en secreto con un prisionero que ahí está, con Georg Elser, aquel carpintero alemán que unos años antes había intentado pues cambiar la historia poniendo una bomba en una de las cervecerías de Múnich donde Hitler había acudido a dar un mitin. Una bomba que explotó 11 minutos después de que Hitler, y luego nos contarán ellos probablemente por qué Hitler ya no estaba allí, hubiera abandonado el local. Se llevó por delante a algunos cuantos y además ninguno de los dirigentes nazis. Pero bueno, ahí está esa entrevista ficticia, porque evidentemente históricamente no se llegó a producir, pero que va a poner frente a frente a esos dos personajes que en un momento determinado han utilizado ambos la violencia, aunque evidentemente con muy distinto fin. Pero todo esto que estoy contando yo, pues muchísimo mejor que lo contéis vosotros, porque si no, pues no viene a contar. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la Asociación de Amigos del Teatro pues, por habernos traído a este festival, Vita 2012, que además bueno, sabemos que está dedicado lo que es al actor. Bueno, nosotros es una obra más bien de actores. Entonces, bueno, pues, lo primero, pues agradeceros públicamente esto. Y es que lo has dicho todo. Ya casi no sé qué decir sobre la obra. Se me paga, No, muy bien. Muy bien, pues como bien has dicho, la obra 11 minutos es una adaptación de Rafael Sierra Pérez, que es un autor gaditano del cual estoy ya realizando la segunda adaptación de su segundo libro, que es Las Cartas de Berlín, que dentro de otros 2 años pues espero venir y presentarlo aquí. Entonces, 11 minutos pues narra, como bien has dicho, un encuentro entre dos personajes, Adolf Hitler
al cual creo que todos lamentablemente conocemos, y George Elser, que es menos conocido, el cual hace el papel aquí presente a Alex de la Peña. George Elser era un alemán obrero, carpintero, que atentó contra Hitler pues porque esto fue en el 39, entonces adivinó un poco lo que iba a ocurrir, porque realmente todavía la guerra estaba a punto de comenzar, entonces fue un visionario. Y la obra pues narra un encuentro entre estas dos personas, porque como bien has dicho, le puso una bomba en una cervecería de Múnich, y la bomba estalló 11 minutos antes de la hora en la cual estaba señalada, y Hitler abandonó el local, 11 minutos después, y Hitler abandonó el local pues porque tenía cosas que hacer. Y él generalmente viajaba en avión, pero ese día había niebla, y entonces tuvo que adelantar el viaje para viajar en tren. Y eso le salió, el que tuvo que adelantar ese viaje. O sea que al final, el encuentro ficticio es porque al señor George Elser le cogieron en la frontera suiza, y bueno, pues Hitler le confesó su acción, y claro, Hitler le mantuvo hasta el final de la guerra como prisionero especial. Entonces, en sus últimos días de vida, va a ver por qué un alemán que ama a Alemania, como Hitler amaba a Alemania, por qué atentó contra él, qué motivos podía llegar a tener. Porque sus generales pues, tenían sus motivos, eran traidores para él, pero un alemán de pie de calle que le había votado, él no conseguía entender por qué. Y bueno, esto narra un encuentro entre estos dos personajes, y al cual se nos añade el tercero en discordia, el asistente personal de Hitler, que era Otto Bunchen, que el papel interpretado por Javier Laiza. Y ya para terminar un poco de vender la obra, voy a decir que también tenemos a dos músicos, Yunel Lecumber y Yeider de Pablo, las cuales nos tocan en directo el violín y el cello, con lo cual añaden un poco de intriga, de drama, y hacen la obra pues, más llevadera. Y bueno, pues ya para acabar de nombrar a todo el elenco, voy a nombrar a nuestro técnico de sonido, Íñigo Ayala, porque no me quiero olvidar de nadie, y Alex, que ya se vale mucho. Sí, pero es que lo habéis dicho todo ya. Si ya lo había dicho todo ya, tú ya lo has completado, y además tampoco quiero desvelar nada, porque la obra ya no quiero decir nada al final. Lo que sí que es una cosa que me parece importante que no habéis dicho, y tú sueles comentar mucho más, es que el hecho de que él se atentara contra Hitler, ahora, visto desde hoy, desde el punto de vista de hoy en día, dices, ostras, un buen hombre, ¿no? Que quiso acabar con el malo, pero era terrorismo. Es decir, a este hombre, a Hitler lo habían votado legítimamente, y era el Führer de Alemania por derecho propio. Es decir, este señor llegó y atentó contra él, y encima se llevó por delante a gente inocente que no tenía. Entonces, claro, se plantea un poco esa pregunta de quién es aquí el malo y hasta qué punto se puede tomar una decisión moral, porque hasta qué punto esa moral llega, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Y vamos a... También es que el Hitler que plantea Diego ya en el año 45 es un Hitler que está mal, que está enfermo, que está paranoico, que está... Entonces, sí está ese punto de que llega un momento en que Hitler no es tan grande. ¿Quién es el héroe o quién es el villano? ¿Quién es el héroe y quién es el villano? Y llega un punto en que te das cuenta que este hombre también era humano y enfermo. Y cuando lo ves enfermo y dices, igual no era tan grande como era antes. Y el preso, que es el que empieza la obra, no voy a decir el final, pero el principio es el preso totalmente hundido porque sale de un campo de concentración, y Hitler que llega con la cabeza bien alta y su gabardina, Sí, siendo Adolf Hitler, porque Hitler es una de las cosas que nadie conoce a Adolf. Nadie, todo el mundo conoce a Adolf Hitler. Hacía un papel. Entonces, en la obra también, él llega un momento de la obra que se quita ese papel de Adolf Hitler y vemos a Adolf hundido, el hombre que hay detrás del monstruo. Sí, además hay que tener en cuenta eso que estabais hablando antes, de que al final es si lo han mantenido 6 años allí, como prisionero especial, es porque quería hablar con él en algún momento y ve que ya empieza a estar la cosa un poco mal y se desplaza hasta allí para hablar con él por algo. Es decir, algo especial tendría, y se plantea esa conversación entre comillas, entre iguales. Ya lo dice Hitler al principio, vamos a intentar conversar entre hombres, tú y yo, porque yo necesito saber cosas de ti y supongo que tú necesitarás saber cosas de mí. Y es esa conversación entre iguales que se hace muy difícil comprender hoy en día, que pueda ser uno que intenta matar a Hitler y Hitler que ha sido uno de las personas